Para el 9 de junio, bueno, por ahí algún retoque, en vez del 9 es el 10. ¿Pero el paro es un hecho? ¿Qué tal? Buenas noches, Facundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Facundo? El paro sí es un hecho. Lo importante es hablar de las causas, ¿no? Que son en realidad las que movilizan este tipo de acciones. Cabe recordar que son las mismas que movilizaron el paro del 18 de abril pasado y son las mismas que movilizaron las medidas de fuerza que se llevaron adelante en el 2014 y en el 2013, ¿no? Esta cuestión de la realidad laboral que hay en la Argentina, los datos del INDEC arrojan cifras preocupantes, que son las de que el 50% de los trabajadores cobran 5.500 pesos en la Argentina, más allá de los parámetros que le ponga cada consultora o las propias mediciones del oficialismo en cuanto a la pobreza. Me parece que cabe en el sentido común deliberar en qué situación se encuentran esos trabajadores. Ahora, la realidad es que también se suman otros factores que complican la paritaria, como es el tema de ganancias. La presión tributaria sobre los trabajadores ha aumentado de una manera importante, y estas modificaciones últimas que hubo en la cuarta categoría de ganancias, impulsadas por el ministro Kicillof, empeoran la situación de los trabajadores. O sea, mejoran una franja, pero están hechas en base a un 25% de aumento. Por lo tanto, más trabajadores van a empezar a tributar. O sea, lo de Kicillof, este anuncio fue hace 10 días, ¿es peor que si no hubiera modificado nada? No es peor en relación a lo que estaban los trabajadores, sin tener en cuenta la negociación paritaria. Ahora, cuando se negocia la paritaria, sí, hay un aumento nominal en donde más trabajadores van a estar tributando y el peso tributario sobre esos trabajadores va a ser mayor. Entonces, acá hay una cuestión que el gobierno hace oídos sordos, es que se tiene que modificar esto por ley, legislando una actualización automática, que no ha pasado. Ahora, Facundo, ¿cómo interpretás? O sea, Kicillof es un tipo inteligente, ¿no? ¿Cómo interpretás que haga un anuncio donde después las cosas queden peor que antes? ¿Cuál es la lógica de eso? La lógica es una lógica efectista, una lógica demagógica, que es la que venimos presenciando y venimos escuchando durante todos estos años del segundo gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, encontramos esta antinomia que quieren generar entre los trabajadores, que los reclamos son por el 10% de los trabajadores. Inclusive en el propio anuncio había un condimento subjetivo donde el ministro de Economía se refería a que, bueno, a cuánto significaba el aporte sindical, el aporte de la cuota sindical, ¿no? Yo me imaginaba que estaba a punto de lanzar un decreto como la dictadura militar, cuando, hicieron que todos los trabajadores se desafilien para que después se vuelvan a afiliar inclusive más trabajadores. Esto realmente es una concepción bastante liberal, ¿no? Sin embargo, atacar la afiliación del trabajador comparándolo con un impuesto a las ganancias. Sin embargo, no sé si escuchaste hoy a Cristina Kirchner, que dijo que Kicillof es lo mejor que tiene el gobierno, que es su mejor asesor. Que las decisiones las toma ella, pero que Kicillof es lo mejor que tiene. Bueno, en realidad Kicillof es parte tanto en lo discursivo como en lo metodológico de un gobierno que ha llevado adelante este tipo de posturas, ¿no? La realidad, yo analizando un poco, ¿no? Porque más allá de los números, me parece que es importante discutir siempre en base de números. Si no están los números claros, a ver, podés ser antiperonista, pero no podés negar los números y las estadísticas de los organizadores sociales. ¿Es antiperonista? No, yo no digo que Kicillof, estoy dando un ejemplo, digo, se puede ser antiperonista, lo que no se puede es desconocer la realidad del cambio social que generó el peronismo. Hasta un antiperonista te lo tiene que reconocer. Entonces, es importante discutir en base a números. Digo, yo puedo querer o no querer a Cristina, pero la realidad es la realidad de lo que arrojan los números, porque es la realidad que está viviendo la sociedad. Y la realidad es que la mitad de los trabajadores cobran 5.500 pesos. Para mí, esos trabajadores son pobres. La realidad es que el peso tributario sobre los trabajadores de la cuarta categoría aumentó desde el 2006 a la fecha, al 2014, 11 veces, contra 6 veces del peso tributario sobre las empresas. Esa es la realidad, y estos son datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Y después la inflación. Digo, es un tema que hay que manejar con mucho criterio, y por eso nosotros tomamos los datos de la CTA y de la CGT. ¿Y por qué digo la CTA más precisamente? Porque ahí no se puede juzgar de que es un discurso tendencioso. La CTA, y esto lo quiero decir porque es algo importante. Espera, ¿cuál? ¿La de Yasky? La CTA oficialista. Hace una medición del centro de estudio, un centro de estudios prestigioso, tanto por su pasado, por su presente y por el profesionalismo que tiene, el CIFRA,
de un método de medición que era utilizado por el propio ministro de Economía cuando era un economista heterodoxo en su centro de estudios Senda, que es el IPC 9 provincias. Con esa medición el CIFRA arrojó estadísticas de un 36,7% de inflación. O sea, esta realidad de hoy de las negociaciones la que usaba paritarias, Kicillof cuando estaba en el llano, ahora da esto. cuando se intervino el INDEC, Kicillof, desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino Senda, elaboró una medición del IPC 9 provincias, que es lo que utiliza hoy el CIFRA. Esa medición arrojó una estadística de inflación de un 36,7% y definieron que, más allá del discurso que es oficialista, que los trabajadores perdieron un 5% de poder adquisitivo. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente las paritarias aceptan el ajuste de este año, donde hay una expectativa inflacionaria superior al 30%, sino que tampoco se recupera lo que se perdió el año pasado. Ni en el 2012, fundamentalmente el empleo público, donde desde el año 2012 que viene perdiendo. Hoy los gremios, digamos, gremio importante, UON, la Mercantil, la UOCRA, UPCN y Porteros, aceptaron el 27%. Bueno, por eso mismo digo, no solamente aceptan el ajuste, o si querés la pérdida de poder adquisitivo que se va a dar a través de la inflación y ganancias este año, sino que aceptan no recuperar ese 5% como mínimo que se perdió el año pasado. ¿Y pero qué les pasa? Pues me imagino... Bueno, yo... A Caló, a Cavalieri... acá lo que no se puede negar son es viejos que, lobos de mar, o sea, inclusive las presiones. Hay algunos gremios que están dispuestos a salir a la pelea, que no están dispuestos a resignar salario, y hay otros gremios que se sientan y a partir de las presiones, inclusive presiones no del sector empresario, porque llevan acuerdos de un 27, 28, 29 o 30% con el sector empresario y después cuando llegan a la Casa de Gobierno o al Ministerio de Trabajo se lo pisan. ¿Y eso no debilita el acuerdo de todos estos gremios que mencionaba Marcelo? ¿No te debilita el paro del 9 de junio? No, yo creo que el paro va a ser contundente. Inclusive, ustedes vieron el paro pasado, el del 18 de abril, el propio secretario general de la CGT oficialista determinó la libertad de acción para sus trabajadores. ¿Por qué? Porque ve que las bases, más allá de la medida que tome o del acuerdo que realiza la dirigencia, las bases tienen una aprobación de la medida de fuerza. Facundo, una de las banderas del kirchnerismo y de Néstor Kirchner fue convocar a paritarias. Sí. ¿No? Fue como un hecho importante, ¿no? Ahora estamos viendo por lo menos estos acuerdos que en lugar de negociar con los empresarios, negocian con Kicillof. ¿No hay más paritaria en la Argentina? ¿Sabe lo que pasa? Que la paritaria a partir del año 2007, 2008 y 2011 más todavía, ha servido como una herramienta no para discutir distribución de riqueza, ha servido como una herramienta para correrle a la inflación. Y lamentablemente desde el año 2012, fundamentalmente el sector público está perdiendo esa carrera contra la inflación. Digo, el país está en recesión, el único sector que gana es el sector financiero, el enemigo simbólico del modelo. Y gracias a la emisión y a la deuda que emite la nación, ¿no? Se refinancian con eso. ¿Cómo se puede explicar que en un país con recesión los trabajadores pierdan y el sector financiero gane? ¿De dónde sale esa ganancia? Del ajuste que están percibiendo los trabajadores. Facundo, queremos aprovechar, vos sos uno de los vicepresidentes de Alvarado, un equipo de Mar del Plata. Nos vamos a meter en un ratito con todo el tema del fútbol y la violencia de los barra bravas. Vos como dirigente del fútbol, ¿cómo te plantás frente a los barras? Es una cuestión complicada. Nosotros, yo fui presidente de esta institución deportiva de Mar del Plata, Alvarado, en el año 2012. El primer partido que tuvimos como local, tuvimos un incidente grave, un herido de bala, afuera de la cancha, pero adentro hubo una disputa entre dos facciones de la barra. Y lo que hicimos fue tomar medidas al respecto, aplicando derecho a admisión a todos, a todos. La realidad es que a los 3 partidos estaban todos adentro de nuevos y armados. ¿Pero por qué? La responsabilidad del dirigente pesa a la hora de plantear una solución para este problema que tiene el deporte, el fútbol argentino. Pero la realidad también es que si no hay una integración o una decisión política articulando con todos los actores que tienen que ver con esta cuestión, difícilmente se puede erradicar esta realidad. Y lo de Boca argentino pasó hace una semana, como... Porque, a ver, a una semana, o sea, pareciera que Boca tiene una sanción leve,
el barra que puso el gas pimienta o ese producto que armó, ya se sabe no va a ir detenido, como que no pasa nada, digamos. En principio me parece que lo que hay que tomar respecto a lo futbolístico habría que haber tomado una sanción mucho más fuerte, ¿no? Una sanción ejemplificadora, porque más allá de que es cierto, hoy lo escuchaba al director técnico de Boca referirse a que los partidos se ganan en la cancha, estoy totalmente de acuerdo, pero la realidad es que hubieron incidentes que no permitieron que eso sucediera y tendríamos que haber tenido una sanción mucho más fuerte. ¿Para qué? Para que esa sanción lleve no solamente a los dirigentes de Boca, sino a todos los dirigentes del fútbol argentino a tomar con mucho más fuerza decisiones que eviten esta situación, porque esta situación se podría haber evitado, no solamente por las decisiones de la dirigencia, sino por que no había seguridad en ese área donde justamente pasaban los jugadores de River. ¿Para vos Boca tiene coronita en el fútbol? No puedo decir eso. La realidad es que yo hubiera querido una sanción mucho más fuerte. Y si le hubiera pasado a River esta situación, si hubiera pasado esto en la cancha de River y hubieran sido hinchas de River, como hincha de River, también lo hubiera querido. ¿Y lo hablás el tema con tu papá, con Hugo Moyano? Porque él tiene sus problemas Independiente también con Bebote y la barra. Sí. Tiene aparte de tener un barra con bastante visibilidad, bueno, realmente es un problema que ya venía desde antes. La gestión anterior lo quiso combatir sin éxito, a mi entender más una cuestión mediática que otra cosa. Y realmente es un problema que no existe, a ver, existe en San Lorenzo, existe en River, existe en Boca, existe en todos lados, no es una cuestión aislada. Por supuesto que ahora, pero Moyano digamos, lo que se dice que no hay sanciones, no pasa nada porque están metidos en la que los políticos los utilizan a los barras. Los usan para los actos, los usan para apretar a alguien, es un toma y daca. Bueno, ahí tendrá que denunciarse si esa es la realidad que se ve o si hay pruebas, se tendrá que denunciar. Yo soy político y no utilizo ningún barra, ni en lo sindical ni en lo político. La realidad es que si hay políticos que hacen eso, hay que denunciarlos y hay que llevar las pruebas correspondientes para que esa denuncia sea efectiva. Bueno, Facundo, te agradecemos. Muchas gracias.